que deseemos. El otro extremo, utilizar un convertidor de USB a RS-232, es extremadamente fácil de poner en marcha, pues la solución se compra hecha, pero estamos muy limitados cuando queremos introducir variantes en la comunicación. Una solución intermedia es emplear un microcontrolador que tenga un módulo USB integrado. La complejidad es mediana, porque es necesario escribir un firmware para este microcontrolador que configure al módulo USB. Pero si podemos adaptar un ejemplo que ya esté funcionando, la tarea se vuelve bastante sencilla. Vamos a estudiar cómo realizar la aplicación USB con un microcontrolador MC9S08JM60. Tiene las siguientes características. Es un microcontrolador de 8 bits. Lo podemos programar con la herramienta USB Multilink de la firma P&E. Se puede programar con la herramienta RSPod, que es una herramienta basada en el Open Source BDM de Freescale. Y tiene un módulo USB Full Speed. En particular, vamos a explicar una aplicación que está basada en una plaqueta de desarrollo que se llama Demo 9S08JM60, que lo hacemos en la firma EduDevices. Esta plaqueta tiene 64 pines disponibles, soldado un conector mini USB, tiene un conector de programación en la propia placa y la alimentación de la placa puede ser por el propio puerto USB o puede ser externa desde una fuente de alimentación. En este video podemos observar la plaqueta demo que les acabo de contar, que está montada sobre una placa experimental donde vamos a realizar alguna práctica. Me voy a basar en un firmware de ejemplo llamado USB Example S08JM60. Para eso tengo abierto el Code Warrior y aquí pueden ver abierto el firmware de ejemplo que les estoy contando. Este firmware tiene las siguientes características. Primero, resuelve todo el proceso de numeración. El dispositivo USB que implementa tiene un Vendor ID 15A2 en hexa. Ese es el código de fabricante de Freescale. El Product ID es 50 hexa, que corresponde a una placa demo de Freescale. El número de versión es 1.0. El nombre de fabricante es Samuel Inc. El nombre de dispositivo es Super Device. La clase es Vendor Specific precisamente porque no encaja en ninguna de las clases estándar como impresora o pendrive. Y el class name es Samuel Devices. No hace falta que diga que el autor se llamaba Samuel. Y implementa 4 endpoints que los vamos a describir en la próxima filmina. El endpoint número 1 es un endpoint de tipo interrupt, la transferencia es interrupt, del tipo out, o sea va desde la PC hacia el dispositivo. El endpoint número 2 es una transferencia interrupt del tipo in, o sea que viene del dispositivo a la PC. El endpoint número 3 es una transferencia bulk del tipo out y el endpoint número 4 una transferencia bulk del tipo int. En esta explicación que voy a hacer ahora me voy a concentrar en el endpoint número 2 por una cuestión de brevedad. Antes de continuar con la explicación quisiera que echemos un vistazo al firmware de este dispositivo. En particular voy a mirar el archivo usb-descriptor.c y en este archivo podemos encontrar todo lo que dijimos respecto a las características del dispositivo que implementa. Por ejemplo, el Vendor ID 15A2, el Product ID 0050 y el número de revisión
1.0. Fíjense que todo esto es parte del firmware. De alguna manera hay que escribirlo para que esto se refleje en la funcionalidad del dispositivo. Más abajo, en este mismo archivo, tenemos el device name, manufacturer name y todos los string descriptor que forman parte de este dispositivo. Acá los pueden ver: Samuel Inc., el manufacturer name. Aquí tenemos el device name, super device. Todo esto tiene que ser escrito, reitero, en el firmware del dispositivo. Ahora sí, volvemos a la explicación del firmware del dispositivo. Para que las comunicaciones USB funcionen correctamente, debemos llamar reiteradamente a la función check USB bus status. Ven que este ciclo for hace un ciclo infinito, de manera que esta función es llamada reiteradamente. Esto lo podemos ver en la función main del dispositivo. Voy a mostrarles acá en el firmware del CodeWarrior que aquí tenemos un lazo for infinito dentro de la función main que está llamando periódicamente a la función check USB bus status. Es lo que les decía en la filmina. Ahora voy a explicar una función que nos permite transmitir información desde un endpoint in. Por ejemplo, el endpoint número 2, que es un endpoint del tipo in. Para eso tenemos una función que se llama endpoint in, que recibe dos argumentos. El primero es el número de endpoint y el segundo es la cantidad de bytes a transmitir. En este caso hemos dicho que el endpoint es el número 2, por lo tanto en el firmware aquí debería poner como argumento al número 2. Y el segundo es la cantidad de bytes a transmitir, que en este ejemplo son 8. Pero por supuesto todo depende de la aplicación que quiero hacer. Si ustedes se refieren al firmware que estamos explicando, aquí lo pueden ver cómo está llamada la función endpointIn, donde el primer argumento es el número 2, que está en realidad declarado como una constante que se llama EP2, y el segundo es el número 8, o sea 8 bytes a transmitir. En el firmware podemos apreciar que tenemos el endpoint buffer 2 que se llama EP2 buffer, y en el primer byte de este buffer estamos cargando la variable switchPort. Esta variable contiene el estado de 4 pulsadores que hay en la plaqueta. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con el endpoint número 2 es transmitir el estado de esos 4 pulsadores. Con esto el dispositivo USB ya está en condiciones de transmitir la información por el USB. El próximo punto a resolver es la programación del device driver. Lamentablemente no es un tema sencillo ni tan difundido como puede ser escribir un firmware para un microcontrolador o hacer una aplicación de software para la PC. Una alternativa es emplear un device driver existente, como puede ser el WinUSB. El WinUSB es un driver provisto por Microsoft en el sistema operativo Windows. La única limitación que tiene es que no admite transferencias isócronas. La primera vez que conectemos la placa USB debemos disponer de ese famoso archivo inf, que le indica a la PC que use como drivers al WinUSB que estamos hablando ahora. Si bien los archivos inf son archivos de texto, no son tan sencillos de escribir. Por suerte Freescale nos provee de un aplicativo que permite generar este archivo simplemente dando la información mínima necesaria. Para sorpresa de todos, este utilitario se llama WinUSB Inf Generator, que lo vamos a ver ahora. La información que cargamos en los casilleros debe ser idéntica a la que figura en el firmware del MCU.
completada la carga de los datos, haremos clic en el botón Generate Inf File, que está aquí. Ahora voy a proceder a la carga de estos datos. Ahora sí hago Generate Inf File. Nos aparece en el cuadro inferior el contenido del archivo inf. Acto seguido, guardamos el archivo inf con un nombre dado. En este caso, guarda el archivo inf y unas DLL. En esta computadora esas DLL ya existían, por eso un cartel me está advirtiendo que las DLL ya existen. Si observamos en este explorador, podemos ver que las DLL están guardadas en una carpeta que se llama AMD64 y en otra que se llama i386. Aquí tenemos edudev, que es un archivo inf que acabo de generar. Volviendo al programa generador de inf, vemos que además del archivo inf apareció un número muy importante, el with. Este número lo tenemos que tener presente a la hora de escribir la aplicación de PC. Ahora solo nos resta escribir el software de PC. Escribiremos este programa con la herramienta Microsoft Visual C# 2008 Express Edition, que se puede descargar gratuitamente de Internet. Una vez que tengamos abierto el software Visual C#, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto para escribir nuestra nueva aplicación. Para ello vamos a la barra de menú y hacemos clic en Nuevo Proyecto. Elegimos la plantilla Aplicación de Windows Form, que es la que tengo ahora marcada, y hacemos clic en el botón Aceptar.